que estáis atrás, aquí tenéis, hay sillas desocupadas. Y te invito a que abras tu Biblia en el Salmo número 14. Solo quiero leer un versículo ahí, o quizás 3, para hacer la introducción al tema de esta mañana. No voy a reflexionar sobre el versículo, pero quiero leerlo y que sirva como introducción al tema que he preparado para hoy, el cual he titulado La Biblia en una sociedad secular. Como sabéis, el mes de septiembre es el mes de la Biblia y yo quiero que reflexionemos sobre el papel que juega o puede jugar la Biblia en una sociedad secular. Y mirad lo que David expresa en este salmo, un salmo escrito más o menos o del tiempo de David, es 1000 años antes de Jesús. Y fijaos lo que dice David en este salmo, versículo 1, vamos a leerlo y me voy a ir quizás hasta el 3, y dice así: dice el necio en su corazón. ¿Qué dice el necio? No hay Dios. Pero eso parece del siglo XXI, ¿no? O sea, no pareciera que hace 1000 años alguien pudiese expresar no hay Dios. Pero David dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y como no hay Dios, no hay a quien temer, no hay juicio, no hay nada. Por lo tanto, se ha corrompido haciendo obras abominables. No hay quien haga el bien. Interesante esto, ¿verdad? Esto me recuerda a lo que leemos en el tiempo de los jueces, que nos habla de Israel. Dice que no había rey en Israel y entonces cada uno hacía lo que le salía de la gana. Y aquí vemos la actitud que tiene la persona cuando no o cuando niega que existe Dios. Así que vamos a orar y vamos a entrar de lleno en este tema. Y Padre, te damos gracias. Gracias que podemos reflexionar en esta mañana sobre la importancia de tu palabra, no solamente en nuestra vida, que lo sabemos, pero la relevancia que puede tener y cómo esta puede ser en una sociedad que te niega, en una sociedad que menosprecia tu palabra. Y queremos orar, que tú nos ayudes a entenderlo, que tu Espíritu Santo traiga entendimiento. Te lo ruego en el nombre de Jesús. La secularización en la que vivimos en este siglo XXI ha hecho, hermano, que la vida cristiana, la palabra, haya puesto o sea puesta en un rincón, solamente que se puede estudiar en un lugar como este, hablando en el ámbito religioso o en la vida privada. Y esto hace que los principios que nosotros tenemos, que sabemos de ella, por lo tanto, no sean de orden público. Están arrinconados ahí. Y eso hace difícil que la persona pueda conocerlos, pero también que pueda abrazarlos. Y si por error, o por ganas, o por deseos, se nos ocurre compartir el Evangelio con algo o con alguien, ¿sabe qué sucede? Que nos tachan de anticuados. Personas que nos hemos quedado ancladas en el pasado y que por lo tanto no tenemos identidad en un mundo posmoderno y científico. Pero ¿sabe cuál es la ironía de esta sociedad? Que aunque rechazan a Dios, casi todos, la mayoría de ellos, sigue y está intentando encontrar el sentido de la vida.
Y hay personas que lo buscan en filosofías, en pensamientos e ideologías humanas. Otros, ensimismados en sí mismos, rinden culto al cuerpo, a la belleza, al deporte y a otras cosas que les lleva a olvidarse o intentar encontrar quiénes son, por qué están aquí, cuál es el propósito para el que existen. Y la mayoría creo que se enfoca en el poder, la riqueza y el dinero. Piensan que teniendo todo esto van a poder darle sentido a una vida vacía. Y sucede que esas personas que son capaces de alcanzar el éxito, ¿sabes qué sucede? Que se dan cuenta que sus vidas siguen vacías. Pueden tener todo, pueden darse el lujo de ir a cualquier lugar, pero sin embargo no hay satisfacción en su ser interior. Y esto, hermano, nos lleva a que como iglesia y como cristianos tenemos que predicar la palabra de Dios. Tenemos que predicar la palabra de Dios porque ella habla de Jesús. Y Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y también Jesucristo dijo: el que come de mí, yo soy el pan, y el que come de mí no tendrá hambre. El que bebe de mi agua no tendrá sed jamás. Es decir, Jesús es capaz de satisfacer el alma vacía, darle sentido a una vida que no lo tiene. Quiero invitarte a que leamos unos pasajes. Y el primero está en Isaías 55. Isaías 55. Mirad, vamos a hablar acerca de lo que la Biblia dice de sí misma. Isaías 55, versículo 10 en adelante. ¿Lo tiene? Muy bien, dice el versículo 10 así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Y el versículo 11 es interesante y es el que tenemos que dar. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. No volverá a mí vacía, sino que será prosperada y hará todo aquello para lo que fue enviada. Isaías 48. Si quiere buscarlo, lo voy a leer, aquí lo tengo en mis notas, y dice el pasaje así: secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Note esto: permanece para siempre. Salmo 119, 105, que meditábamos en él hace 2 semanas, ¿sí? O la semana pasada, no recuerdo. Dice: lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 130. Dice de esta manera: la exposición de la palabra alumbra y da entendimiento a los sencillos. La exposición de la palabra alumbra y da entendimiento a los sencillos. Proverbios 35 dice de esta manera: toda palabra de Dios es limpia. Quédese con esta parte porque tiene una segunda en Proverbios. Toda la palabra de Dios es limpia. Y ahora vamos a leer un pasaje que conocemos muy bien, Hebreos capítulo 4, versículo 12, casi lo podemos decir de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice? Toda la palabra de Dios es viva, es eficaz. Bueno, vamos a buscarlo porque creo que
A veces con tanta versión lo podemos parafrasear de una manera distinta. Hebreos capítulo 4, versículo 12, mira lo que nos dice el autor de Hebreos sobre la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo y es capaz de discernir las intenciones que hay en el corazón. Mateo capítulo 4, versículo 4, dice el Señor Jesús de esta manera: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo creo que todos nosotros aquí estamos convencidos que esto es palabra de Dios. Juan 6:63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Y Juan 17 dice: santifícalos en tu verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Tu palabra es verdad. Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Efesios 6:17. Primera de Pedro 1, 23, 25. Nacidos de nuevo por la palabra viva y permanente de Dios. Y termino con un pasaje que conocemos también. Segunda de Timoteo 3:16. Que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Ahí están las cuatro cosas en orden. Así que note lo que hemos leído. Todos estos textos nos hablan acerca de que la Biblia, hermano, no es un libro cualquiera. Ciertamente es un libro, sí, pero es un libro que tiene poder. Y tiene poder de Dios para salvar. Tiene poder de Dios para restaurar. Tiene poder de Dios para liberar. Tiene poder de Dios para transformar. Tiene poder de Dios para santificarnos. Así que es un libro, pero no es un libro cualquiera. Y nace la pregunta que tiene que ver con el tema. Si este libro y todo esto que hemos leído es una verdad en nosotros, ¿cómo podemos hacer que sea una realidad allá afuera? ¿Cómo podemos hacer, hermano, que la Biblia sea viva, eficaz, cortante como espada de dos filos en una sociedad secular que rechaza a Dios y rechaza su palabra? Eso es lo que vamos a intentar a descubrir en esta mañana. Vivimos en una época en la que los valores son relativos y las verdades aparecen y desaparecen. Cambian con el paso del tiempo y según las modas en las que vivamos. La sociedad moderna nos invita, ¿a qué nos invita? A la tolerancia y a la inclusión. Y ello nos lleva a que rechacemos todo principio absoluto o toda verdad absoluta o todo principio moral verdadero. Y como cristianos, hermanos, estamos llamados a no conformarnos a este siglo.
El apóstol Pablo dice, no os conforméis a él, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, pero no con las filosofías de afuera, sino con las que nacen de la palabra de Dios. La fuente de la renovación de nuestra mente tiene que ser la palabra de Dios. ¿Y por qué la palabra de Dios? Porque ella es la única, hermano, como hemos dicho, que tiene poder de Dios, es inspirada por Dios, pero, ¿sabe? El mundo va cambiando. Y hemos leído, el mundo pasará, pero tu palabra permanecerá. Y en una sociedad moderna en la que las cosas cambian de un día a otro, esto lo podemos ver en los teléfonos móviles. Mañana está saliendo el iPhone 17. Pues dentro de 2 semanas habrá 18. Y usted ya se ha quedado atrás. Y los que tienen el 14 o el 15 están más anticuados que la Biblia. ¿No es así como nos maneja la sociedad? De esa manera. La palabra de Dios es el único fundamento firme ante los valores cambiantes de este mundo. Solo la Escritura permanece inmutable, incambiable. ¿Sabe por qué? Porque viene de un Dios que es inmutable. De un Dios que sigue siendo el mismo de hace millones de años y seguirá siendo el mismo dentro de muchos años más. Y la Biblia es inspirada por Dios. Mientras la cultura cambia, mientras las personas cambian, mientras las sociedades cambian, mientras todo va cambiando, la palabra de Dios sigue y permanece con los mismos valores generación tras generación, generación tras generación. No cambia. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y este pasaje, hermano, nos enseña no solamente lo pasajero y efímero que somos nosotros, pero afirma que la palabra de Dios es eterna. Que la palabra del Señor es eterna. La palabra de Dios, hermano, es una verdad absoluta que nosotros debemos de esgrimir ante un mundo posmoderno que dice: cada uno tiene su propia verdad. En un mundo que predica que cada uno haga lo que quiera, la palabra no dice esto. De hecho, hemos leído que Jesús dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, está por encima de todo. La Biblia, hermano, no es una colección de historias agradables. Es verdad absoluta de Dios. Y en una sociedad como la que vivimos, necesitamos aprender a cómo compartirla, a cómo enseñarla, a cómo dejarla saber a aquellos que tienen aún un poco de interés. Pero también es importante para nosotros que en medio de un mundo de confusión y de muchas voces, nosotros hagamos caso a lo que hemos leído en el Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando tengamos algo de confusión, cuando tengamos dudas sobre si esto o aquello es correcto, lo que tenemos que hacer es ir a la palabra de Dios. Y entonces ella va a alumbrar nuestro camino. ¿Sabe qué sucede cuando una brújula pierde su norte? Usted ha visto las sagas estas de, ¿cómo se llama? Piratas del Caribe, gracias. El capitán, no sé cómo se llama. Jack Sparrow. Eso. Lleva una brújula que no marca el norte. Y si usted lleva una, ¿sabe qué? Se va a perder. Vivimos en una sociedad que ha perdido el norte. Y la Biblia, hermano, es una brújula
que le puede señalar el camino correcto. Pero vuelvo otra vez, ¿cómo va a ocurrir esto si allá afuera la rechaza? ¿Cómo va a ocurrir? Vivimos en un país en el que la mayoría de las personas no quiere nada con Dios. Una sociedad en la que el pecado se oculta detrás de derechos, de libertades e incluso de avances sociales. Y todo esto ha hecho que ese pecado se normalice e incluso sea difícil a veces de poder ver. ¿Cuántas veces, hermano, tú y yo habremos participado o habremos caminado y hemos hecho cosas que parecen buenas, pero que cuando las examinamos a la luz de la palabra son malas? Por eso tenemos que nosotros saber lo que la Biblia dice. Usarla como lámpara para que no seamos engañados y no nos veamos participando de cosas pecaminosas. Señor, dame discernimiento. ¿Quieres ir a algún lugar? Pregúntate primeramente qué hay detrás de ello. ¿Quién está detrás de ello? No me gusta hablar de política. Pero mire, no sé aquí quiénes somos de izquierdas ni quiénes somos de derechas. Pero estoy seguro que aquí hay gente que vota a partidos que están en contra de los principios de Dios. ¿Y por qué lo haces? ¿Por qué no sabes lo que cree quizás ese partido? Pues yo te animo, hermano, a que investigues un poco. Porque quizás te estás dando un sí a algo que Dios está diciendo no. Eso es malo. Eso es pecado. Eso es negativo. Eso no te va a ayudar en nada. El salmista en el Salmo 19:12 dice: líbrame de mis errores que me son ocultos. Examíname, oh Dios, y pruébame, dice el Salmo 139, y ve si hay en mí camino de maldad. A veces, hermano, quizás sin intención nos extraviamos y empezamos a caminar caminos extraños. Y quizás a veces sin darnos cuenta empezamos a apoyar doctrinas o pensamientos que van en contra de lo que la palabra de Dios enseña. ¿Cuál es la tarea que tenemos pues por delante? La de examinar nuestros caminos, la de examinar nuestra manera de pensar y de actuar y darnos cuenta si estamos viviendo bajo los principios que Dios nos marca en su palabra o lo que la sociedad nos enseña. El desafío que Jesús nos dejó de ser luz y sal en esta sociedad es una tarea difícil, pero no es imposible. Porque si no, el Señor no nos lo hubiese dado. Y para que podamos cumplirlo, entonces necesitamos el discernimiento de Dios, como he dicho, para no vernos envueltos, hermano, en pensamientos o en actividades que no le son agradables a Dios. En actividades que están disfrazadas bajo la apariencia de libertad o normalidad, pero que son malas y atentan contra los principios bíblicos. Así que, vuelvo a repetir, si queremos que todo esto que hemos escuchado funcione allá afuera, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer para que la palabra cobre vida en una sociedad secular? Déjame compartirte dos cosas. ¿Qué es
necesario que las entendamos. Y alguien se me adelantó aquí, no sé quién fue. Pero la primera es vivirla. Pero la otra parte es vivirla antes de predicarla. Para impactar a la sociedad con la palabra de Dios, primero debemos vivir y mostrar que realmente creemos lo que ella dice. Y tenemos que aprender a obedecer lo que ella nos manda que debemos de obedecer. ¿Habéis oído de un hombre llamado Mahatma Gandhi? Se dice que Mahatma hizo sus estudios en Sudáfrica. Y cuando estaba ahí estudiando, tenía bastantes amigos cristianos alrededor suyo. Una vez alguien le preguntó por qué no se convertía al cristianismo. Mira lo que dijo él. Cuando vea que los cristianos viven conforme a las enseñanzas de Cristo y lo que ellos predican, seré el primero en convertirme. Esto fue lo que dijo Gandhi cuando fue preguntado por qué no se convertía al cristianismo. Cuando vea que los cristianos viven conforme a las enseñanzas de Cristo y lo que ellos predican, entonces me convertiré. El mayor argumento contra el cristianismo, hermano, no son las dudas intelectuales que a veces podamos tener para explicar el texto a una persona quizás más culta que nosotros, sino la incongruencia que nosotros hay entre lo que predicamos y lo que hacemos. Te lo repito para que te quede un poco más claro si no me has escuchado. La incongruencia que hay entre lo que predicamos y lo que hacemos. ¿Qué dice Santiago 1:22? Sé hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente. ¿Está aquí conmigo? Hola. No estoy enojado, Le estoy compartiendo la palabra del Señor, hermano. Y esto me incumbe a mí. Te incumbe a ti. Nos incumbe a todos. Y Santiago nos dice, no seamos solamente oidores, sino hacedores, porque si solo oímos, nos engañamos a nosotros mismos. Y no solamente nos engañamos a nosotros mismos, pero intentamos engañar a los que están allá afuera. El mundo en el que vivimos escucha más lo que oye que lo que ve. ¿Cómo estamos viviendo nuestra cristiandad allá afuera? ¿Qué piensan de ti los que saben que eres cristiano? ¿Tendrán ganas de conocer a Jesús por tu testimonio? ¿O simplemente les causamos repelos y quizás hasta asco? Jesucristo dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras malas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Amén? ¿Alguien dijo amén? Lo voy a repetir otra vez, ¿vale? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras malas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Para que vean vuestras buenas obras y entonces glorifiquen a vuestro Padre. Mateo 5:16. La palabra, hermanos, será eficaz en una sociedad secular cuando nosotros la vivamos primero. Así que lo que tenemos que hacer es cada mañana, cuando nos levantemos, decirle al Señor, ayúdame a reafirmar mi compromiso contigo y a vivir
bajo los principios y valores que tu palabra me enseña. O los principios y valores que ya sé, que ya conozco de tu palabra. Para que de esa manera mi luz, tu luz, brille y los que no te conocen te deseen conocer. Para que esta sociedad, hermano, sea impactada, nosotros tenemos que vivir primeramente lo que predicamos. Segunda cosa, tenemos que aprender o saber predicar la palabra de Dios con valentía y sin vergüenza. No sin vergüenza, sin vergüenza y con valentía. El Evangelio, hermano, no se adapta a la cultura. ¿Sabe qué hace? Confronta la forma de vivir de las culturas. Y por eso Pablo dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree en Él. Y en una sociedad relativista necesitamos proclamar la verdad absoluta de Cristo, que es el Evangelio. Pablo le dice a Timoteo, 2 de Timoteo 4:2, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así que, hermanos, tenemos que predicar la palabra con valentía y sin vergüenza, pero le falta un elemento más. ¿Y sabes cuál es? El poder del Espíritu Santo. Porque podemos ser valientes y sin vergüenzas y ir a predicar el Evangelio, pero si no lo hacemos bajo el poder del Espíritu Santo, quizás nos demos de bruces. Pablo dice de esta manera en 1 Corintios 2:4, mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana. Lo repito, Pablo hablando a los Corintios, mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Jesucristo también nos dijo de esta manera, en San Juan 14:26, pero el Consolador, músicos, pasad por favor, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que ya os he dicho. Y en San Juan 16, del 9 al 11, dice de esta manera, y cuando venga, no os dejaré huérfanos, enviaré al Consolador y Él os recordará todas las cosas que ya os he enseñado. Y cuando venga, San Juan 16, del 9 al 11, dice, cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado. ¿Quién va a convencer al mundo de pecado? ¿Quién va a convencer al inconverso de su pecado? ¿Usted? ¿Yo? No. Yo sigo batallando con mis pecados todavía. Cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. La palabra de Dios será viva y eficaz en una sociedad secular cuando la anunciemos bajo un manto de oración, cuando busquemos que sea el Espíritu Santo quien haga la obra en el corazón de aquellos que oyen el mensaje. ¿Debemos levantar nuestra voz sin miedo? Sí, pero también tenemos que hacerlo guiados por el Espíritu Santo, porque entonces lo que hemos leído en Isaías 55:11 no volverá a él vacía, sino que hará y cumplirá
todo aquello para lo que fue enviado. ¿Qué vamos a hacer con esto, hermano? ¿Qué vas a hacer con lo que sabes? Tenemos una tarea y esta es impactar nuestra sociedad. La razón por la que el Señor nos alcanzó no es que éramos guapos y nos amó más que a los demás. Sí, por eso, pero también porque quiere usarnos como instrumentos. Instrumentos que prediquen lo que saben y lo vivan también. Señor, queremos darte gracias en esta mañana. Aquí está esta palabra que nos habla, nos exhorta. Y nos invita a cumplir el cometido que tenemos como iglesia en una sociedad que se abate en el pecado, que se abate en ideas, en filosofías, en vidas que buscan satisfacer el vacío que hay en ellos con cosas terrenales. Señor, yo quiero orar que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a vivir lo que sabemos de ti. Y quizás la única manera de que esto sea posible es orando como lo hizo Juan, o repitiéndonos las palabras que Juan nos dijo cuando fue preguntado sobre el Mesías. Es necesario que Él crezca y yo mengue. Enséñanos, Señor, a menguar a nuestros deseos carnales, pero también danos el discernimiento para saber cómo movernos en medio de esta sociedad, donde el pecado se ha disfrazado de muchas cosas que a veces cuesta identificar. Así que oramos, Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, danos discernimiento, danos sabiduría, ayúdanos a vivir íntegramente, para que al hablar la palabra tú seas convenciendo a aquel que la recibe y se pueda hacer salvo. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cómo estás con Dios? Quizás tú llevas mucho tiempo viniendo aquí, te sientas y escuchas, y la razón de tus tropiezos es porque no has aceptado a Cristo aún en tu corazón. Es porque, aunque te gusta lo que escuchas, no le has abierto el corazón a Jesús. Y Él dice, yo estoy a la puerta tocando. Si tú abres, yo entraré en tu corazón, estaré contigo y tú estarás conmigo. Señor, si hay alguien aquí que tú lo puedas guiar a reconocerte como Señor y Salvador, que pueda reconocer que los cambios que ha intentado solamente tú los puedes hacer. Y a los demás, Señor, que llevamos tiempo caminando, pero que seguimos fallando, danos fuerza. Y como dijiste a Josué, ayúdanos a ser esforzados y valientes, y no apartarnos ni a diestra ni a siniestra de lo que nos enseñas en tu palabra.
Señor, queremos glorificarte y queremos darte a conocer. Ayúdanos a que podamos hacer esta tarea. Así que trabaja en nosotros lo que tengas que hacer. Quebrántanos, Señor, si es necesario. Gracias, en Cristo Jesús. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me